Aunque durante los próximos días tendremos ocasión de valorar de manera más detallada el acuerdo de presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos, de momento quiero analizar unas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, donde ha manifestado que este acuerdo presupuestario supone definitivamente dejar atrás la era neoliberal en materia de política fiscal. Escuchémosle. Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. Pero ¿a qué se refiere Pablo Iglesias por era neoliberal en materia fiscal? Bueno, esencialmente se me ocurren dos posibilidades. La primera es que por era neoliberal se refiera a una era de impuestos bajos y de Estado pequeño. Si se fuera así, lo que nos estaría diciendo Pablo Iglesias es que este es el momento en el que el Estado de verdad va a ganar peso a costa de incrementar los impuestos, sobre todo a aquellos que más tienen para financiar ese incremento del gasto público. Pero si eso es así, hay que decir que ya dejamos atrás la era neoliberal hace muchas décadas. El gasto público en España ronda el 40% del PIB, es decir, no estamos en la mitad de la economía, pero prácticamente, y a su vez se financia con una presión fiscal que, si bien no llega a ese 40% del PIB, por eso tenemos el déficit que tenemos, tampoco se aleja tanto. En el año 2019 el déficit público era de en torno al 3% del PIB, de manera que la presión fiscal rondaba el 37-38% del PIB. Es decir, que también estamos en un porcentaje de recaudación tributaria que supera ampliamente el tercio de toda la economía. Con lo cual es difícil concluir que vivimos en una era neoliberal si entendemos por neoliberalismo Estado pequeño e impuestos bajos. El Estado español y de la misma manera el resto de estados europeos y el resto prácticamente de estados occidentales son estados muy grandes con una presión fiscal muy invasiva. Y eso no va a cambiar a partir de ahora. No es que tuviéramos un Estado pequeño e impuestos bajos. La segunda posibilidad es que por neoliberalismo Pablo Iglesias entienda la necesidad de cuadrar las cuentas a lo largo del tiempo. Es decir, la necesidad de controlar, de restringir el endeudamiento público. Desde este punto de vista, si estos presupuestos dan rienda suelta al déficit público y se despreocupan de los ajustes presupuestarios para gastar lo que sea necesario gastar en estas condiciones, en esta situación, entonces podríamos decir que hemos abandonado la era neoliberal de la austeridad y hemos pasado a la era post-neoliberal o anti-neoliberal de la laxitud presupuestaria. Y si bien es cierto que estos presupuestos dan rienda suelta al endeudamiento y no intentan en gran medida ajustar el déficit público, eso no significa que el Gobierno de España pueda desentenderse de la restricción presupuestaria a la que se enfrenta a lo largo del tiempo. El mayor endeudamiento hoy supone mayor esfuerzo, mayor necesidad de ajuste en el futuro. La deuda pública que emitimos hoy es la losa, es la carga financiera que tendremos que pagar, a la que tendremos que hacer frente mañana. Y por tanto, el mayor gasto público hoy o son mayores impuestos futuros o menor gasto público futuro. Y esto no es algo que diga yo. Esto es algo que reconoce el propio gobierno del que forma parte Pablo Iglesias. Leamos, si no, lo que publicó la Moncloa en un tuit del pasado 6 de octubre, es decir, hace poco más de 2 semanas. La supresión de las reglas fiscales es una medida extraordinaria y en ningún caso supone la desaparición de la responsabilidad fiscal. El Gobierno seguirá avanzando hacia una senda descendente del déficit público que comenzará de forma significativa a partir del próximo año. Es decir, que el Gobierno de España se compromete a ir reduciendo el déficit público porque necesita compensar el incremento del endeudamiento público que está teniendo lugar este año y que seguirá sucediendo durante los próximos años. Por tanto, más deuda pública hoy
son más ajustes presupuestarios futuros. No hemos abandonado la era neoliberal en el sentido de que el gobierno pueda sustraerse a la restricción presupuestaria intertemporal. Esa restricción presupuestaria sigue vigente y más deuda hoy, repito, son más ajustes mañana. Por supuesto, Pablo Iglesias podría decir que sí, que esto es así, que lo reconoce incluso su propio gobierno, pero que a diferencia de periodos anteriores, los ajustes en esta ocasión van a recaer en subidas de impuestos a las rentas más altas y no en recortes del gasto o en subidas de impuestos a las rentas medias o a las rentas bajas. Sin embargo, este argumento, que podría ser otra razón por la cual Pablo Iglesias adujera que hemos abandonado la era neoliberal, es un argumento frontalmente falaz. ¿Y por qué es un argumento frontalmente falaz? Porque, como ya hemos explicado en otros vídeos, la capacidad recaudatoria de los impuestos sobre las rentas altas es literalmente minúscula. Por ejemplo, la subida del IRPF que han acordado PSOE y Podemos, subida del IRPF a las rentas superiores a 200.000 euros anuales, proporcionará una recaudación impositiva de en torno a unos 220 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad que equivale al 0,02% del PIB y el déficit público este año rondará como poco el 12% del PIB. Por tanto, estamos hablando de que esta subida de impuestos apenas rellenará el 0,1% del déficit público de 2020. Es decir, que quedará por cubrir el 99,9% del déficit público. Y ese 99,9% del déficit público vendrá, sobre todo, en el futuro, de subidas de impuestos al conjunto de la población. Por ejemplo, el propio gobierno, en estos presupuestos, adelanta que va a subir el IVA. Y la subida del IVA también la pagarán, desde luego, las rentas altas, porque las rentas altas también consumen, pero no olvidemos que también la pagarán las rentas medias y las rentas bajas. Si el IVA tiene tanto potencial recaudatorio es porque lo paga todo el mundo. Y por consiguiente, la forma que tiene este gobierno y cualquier otro gobierno de incrementar muy sustancialmente la recaudación es con subidas de impuestos generales sobre el conjunto de la población. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los ajustes se seguirán produciendo. No hoy, pero sí más adelante, y que esos ajustes no serán vía gasto, no serán adelgazando el tamaño del sector público, sino que serán exprimiendo, extorsionando, asfixiando impositivamente en mucha mayor medida al conjunto de la población. Será contraer el tamaño, el vigor, la vitalidad de la sociedad civil para engordar, para hipertrofiar el tamaño del sector público. Si a efectuar los ajustes vía subidas de impuestos sobre el conjunto de la población para cebar incrementos del gasto público lo llamamos abandonar la era neoliberal, pues entonces sí es parcialmente cierto que este gobierno está abandonando en parte la senda de ajuste presupuestario basada parcialmente en reducciones del gasto público. Y digo parcialmente porque no olvidemos que el anterior gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, subió masivamente los impuestos durante su etapa de gobierno. Es decir, que el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy ya ajustó en gran medida el déficit público subiendo impuestos al conjunto de la población, que es exactamente lo mismo que hará este gobierno de PSOE y de Podemos. La diferencia, quizá, ya lo veremos, esté en que el gobierno de Rajoy también ajustó el déficit público, en parte reduciendo gastos. Y este gobierno parece que no quiere reducir gasto público, que lo que quiere es que todo el ajuste del déficit, que no se corrija automáticamente por la recuperación, porque sí habrá gastos que irán desapareciendo, por ejemplo, si se crea empleo, las prestaciones por desempleo evidentemente se reducirán, pero que todo aquel incremento estructural del gasto se financie íntegramente con subidas de impuestos sobre el conjunto de la población. Esta sería, por tanto, la única interpretación donde tendría algo de sentido decir que hemos abandonado la era neoliberal. Que en lugar
de ajustar el déficit en parte vía impuestos y en parte vía gasto, el déficit lo ajustaremos íntegramente vía impuestos. Es decir, que abandonar el neoliberalismo para Iglesias sería universalizar el saqueo fiscal sobre la población para evitar que el Estado adelgace, para evitar que el Estado reduzca su tamaño y así poder oxigenar, así poder dar espacio para que florezca, para que se desarrolle la sociedad civil y la economía de mercado.